Exactamente 27 minutitos han pasado ya desde la hora 19, bien entrados en este primer tramo de La Perra Vida, edición del día martes 24 de julio. Vamos a recordar este datito, ¿no? Llega un momento en que la cantidad de ceros que usted ponga al costado de una cifra deja de ser significativa. Digo, en cuanto los ceros comienzan a amontonarse, se pierde el sentido de la realidad en algún momento. Esto tiene que ver con la estimación que acaba de hacerse con respecto a la inflación venezolana. Les recuerdo, venía en alza y al galope la inflación venezolana, pero la última estimación del FMI dice que esta va a llegar al 1.000.000% este año en Venezuela. Al 1.000.000%. Una inflación, la de Venezuela, que recuerda a la de los finales de la República de Weimar en Alemania, en la Alemania pre-nazi, cuando la gente iba, la moneda había perdido valor de una manera tan bestial que la gente iba a comprar un kilo de pan llevando el dinero en una carretilla, porque hacía falta un cargamento de billetes para poder pagar el pan. Está en línea el economista Giorgio Cunto. Giorgio, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer. Encantado de saludarlo. Bueno, a ver, cuénteme un poquitito esto. ¿Cómo se puede llegar a una inflación de 1.000.000%? Digo porque da lo mismo 900.000% o 1.010.000%, ¿no? Son cifras que a esta altura ya pertenecen más al universo de la ficción que a la realidad, ¿no? Sí, a efectos prácticos ya los números se vuelven una cuestión esencialmente académica, precisar con detenimiento cuánto llegan. El punto es que la moneda pierde valor por completo y los precios, su límite es la estratosfera. Seguirán subiendo y últimamente tratar de estimar a cuánto quedará a final de año es un ejercicio bastante fútil, porque con un solo cambio bastante ligero en la inflación mensual puede darte cifras considerablemente amplias. De hecho, llegaría a decir que las estimaciones del Fondo Monetario se han quedado cortas. Entonces, para final de año no nos sorprendería ver una inflación superior al 1.000.000%, quizás 1.500.000. Ahora, esto implica que la inflación diaria, más que diaria, diría, hay una inflación horaria, ¿no? A efectos prácticos, sí. Claro está, las estimaciones que hace el Fondo Monetario son de la inflación para final de año. En Venezuela, la inflación mensual, según las últimas estimaciones de la Asamblea Nacional y otras firmas, está alrededor del 128% mensual, pero sería una inflación de 3% diaria. Eso quiere decir que los precios se duplican cada 23 días. Uh-huh. Pero la senda hiperinflacionaria puede presentar saltos discontinuos, entonces esa inflación diaria puede saltar, saltar considerablemente, y se vuelven cuestiones de que los precios se duplican en términos de semanas o de horas, como ocurrió en Zimbabue, en Weimar y también en Hungría. Uh-huh. Claro, el ejemplo que yo daba recién, porque es el que más recuerda a todo el mundo, ¿no? El proceso inflacionario de finales de la República de Weimar, que todo el mundo cita como uno de los fenómenos más notables en la materia, ¿no? Sí, está. De hecho, el de Weimar es bastante emblemático, aunque en términos de severidad, el premio lo llevan lo que ocurrió en Hungría después de la Segunda Guerra Mundial y en Zimbabue en la década pasada, que son los ejemplos más comunes, en los cuales los precios se duplicaban no en un día, sino en horas. En Zimbabue tomaban menos de 20 horas duplicarse y en Hungría menos de 16. Ahora, cuando se llega a este punto, se puede hablar ya de la extinción de la moneda de alguna manera, ¿no? Sí, esencialmente lo que ocurre en un periodo hiperinflacionario es que el signo monetario pierde valor a tal velocidad en el que baja la demanda de dinero, o las personas quieren deshacerse de ese dinero lo antes posible, y eventualmente ya no es utilizado ni como reserva de valor ni como moneda de cuenta, y eventualmente es rechazado para poder realizar transacciones, especialmente en Venezuela, que tiene otras complicaciones para poder realizar operaciones con dinero. O sea que, digamos, en este momento, si
quisiera darse un plan de estabilidad Venezuela, tendría que comenzar por quitarle por lo menos 3-4 ceros a la moneda, ¿no? Bueno, eso es una medida, pero necesita estar acompañada de muchas medidas antiinflacionarias. Claro. De hecho, estaba estimado, se anunció hace unos meses que entraría en circulación primero en junio, ahorita en agosto y quizás sea postergado de nuevo, una nueva moneda llamada el Bolívar Soberano, al que le iban a quitar 3 ceros. Esa medida es inútil si no se detiene la raíz de la hiperinflación, porque eventualmente esos ceros regresan. Si los precios siguen subiendo, se requieren billetes con mayor número de ceros para que cada pieza mantenga su valor, al menos para poder realizar transacciones. Lo que se aunque sí es verdad, se debería quitar muchos ceros a la moneda en un plan de estabilización. Eso es una de las últimas medidas. Primero se tiene que detener la hiperinflación y para eso se tiene que cortar la raíz, que es la monetización del déficit fiscal. Bueno, pero ese es un costado de la monetización del déficit fiscal, pero al mismo tiempo, por el otro costado, hay un problema que es estrictamente económico, que es el hecho de que es una economía en la que no hay prácticamente nada, y cuando no hay prácticamente nada, nada tiene precio. O sea, el problema de la escasez de todo también genera inflación, ¿no? Eso es. Venezuela está en una vorágine en la que es un caso bastante único en desastres económicos, porque no solamente sufre hiperinflación, pero también de una recesión en el que el Producto Nacional está cayendo y cada vez hay menos bienes. Eso quiere decir que hay más bolívares o más dinero siguiendo menos bienes y eso también genera su presión inflacionaria. Pero en Venezuela, cabe destacar, la escasez o el desabastecimiento de los productos es causado por políticas de controles de precios, que ya no tienen ningún sentido, porque esencialmente se generan en los mercados paralelos, el precio se ajusta a la inflación y sigue subiendo hasta la estratosfera. Sí, sí. Pero es verdad, en Venezuela, que es una economía en recesión, que está en su 5º año de recesión, y las estimaciones, tanto del Fondo Monetario como de otras firmas, apuntan a que la economía se va a contraer alrededor de 18-20% hasta más este año, quiere decir que también los precios suben porque hay simplemente menos cosas que poder adquirir. Y al mismo tiempo, digamos, si existiera ese plan de contención, de estabilización, el problema es que aplicar el freno en una situación como esta produciría sin duda una conmoción enorme, ¿no? Bueno, aplicar el freno es algo que, aunque la magnitud del problema parezca muy grande, es algo que en términos teóricos no es tan complicado. De hecho, la hiperinflación es quizás uno de los peores fenómenos económicos que puede aquejar a una población. Entonces, las demandas para que se tomen medidas van a seguir subiendo. De hecho, la conmoción no es que se tome la medida, sino que siga la hiperinflación, porque cualquier alternativa no es peor a que se atomicen los salarios, se atomice el ingreso a tal forma en la cual se hace prácticamente inútil. Ahora, qué dilema, ¿no? Porque sin duda lo que se intente tendría que tener un enorme consenso político. Estaba pensando en el caso, unos cuantos años atrás, han pasado casi 20 años, cuando en la vecina Ecuador el gobierno de Yamin Maguad optó por la dolarización para salir de ese escenario, ¿no? Sí, por supuesto. Claro está, la hiperinflación también es no solamente un problema en sí, sino es un síntoma de un problema macroeconómico mucho más grande. Y para realizar o encaminar la economía para que vuelva a ser una medianamente productiva y estable, o al menos aquella que pueda garantizar prosperidad a sus ciudadanos, se requiere de un reajuste estructural bastante profundo. Ahora, en Venezuela han surgido algunas voces que abogan por la dolarización de la economía. El consenso entre principales economistas está de que tal medida no se adecua mucho a la situación venezolana, pero mientras los precios suban y la hiperinflación se desate, es posible que ocurra una dolarización sucia o espontánea, como ocurrió en Zimbabue. Por la vía de los hechos, claro, sí.
Sí, porque la gente eventualmente abandonará espontáneamente los bolívares o la moneda en circulación y empezará a transar en cualquier otro signo monetario, que puede ser dólares, puede ser pesos, pesos colombianos o reales brasileros o cualquier cosa que con la que se haga que sirva como unidad de cuenta. Algunas localidades pueden revertirse al trueque o a utilizar bienes de por sí como unidades de cuenta, llámese cigarrillos, llámese chocolates, etcétera, todo lo que pueda mantener algo de valor en el tiempo, y el bolívar no es una de esas. Ahora, al mismo tiempo, un escenario de este tipo conlleva, si se quiere, la destrucción de cualquier forma de organización social, ¿no? Exacto, eso sería el peor de los escenarios, pero es una posibilidad que va creciendo en la medida que la situación se haga más desesperada y no se tomen medidas tanto desde las autoridades u ordenadas, porque ante la ausencia de cualquier respuesta, las personas tratarán de buscar en la medida de sus posibilidades cómo resguardar el valor de sus bienes, de sus propiedades, o al menos cómo poder realizar transacciones. Entonces, eso sería el peor de los escenarios, pero no es inverosímil sabiendo cómo son esta clase de fenómenos. Giorgio Cunto, gracias por habernos ayudado a tratar de entender lo que está sucediendo allí en Venezuela. Un abrazo a la distancia y hasta pronto. Muchas gracias, un placer.